Yo soy Daniel Urias y el día de hoy vamos a hablar acerca de los testamentos, qué son, cómo se elaboran, qué tan caro, qué tan accesible, requiero tener alguna edad en específico para poderlo hacer, estar en la tercera edad, ser un millonario que está en su lecho de muerte, como vimos en muchas telenovelas. ¿Qué pasa con los testamentos? ¿Por qué da mala suerte hacer el testamento? Por eso luego lo evitamos. Dicen, empiezo yo a tratar esos temas y híjole, no, ya eso es como que llamada directa al cementerio, ¿no? Tenemos a un súper experto en temas relacionados con la elaboración del testamento. Y sin más preámbulo, presentamos el día de hoy, ya está por aquí con nosotros, él es Guillermo Monroy, fundador de Mento, una plataforma especializada en testamentos. Así que si hay alguien que sabe y va a podernos ayudar a resolver y despejar muchas dudas, es Guillermo. Hola Daniel, buenas noches, encantado de estar aquí en tu programa y creo que va a ser muy interesante platicar de todos estos temas, especialmente en este mes, que es mes del testamento. Empecemos con esta primera mentira que nos vendieron en las telenovelas, Guillermo, que es, ¿se necesita ser millonario para hacer un testamento? ¿A partir de qué momento de mi vida productiva tendría yo que considerar el hacer un testamento y por qué? No, es muy buena pregunta, Daniel, porque justo está lleno, el tema del testamento está lleno de mitos. Por todos lados hay mitos y este es uno de los principales. Que, oye, necesito, esta es cosa para el testamento, es un tema para ricos, para millonarios, a mí no me aplica. Bueno, a ver, te voy a poner un dato muy claro o un ejemplo. ¿Qué pasaría para una pareja que tiene hijos pequeños? Por circunstancias de la vida faltan los dos padres. Bueno, pues ahí, si no tiene o no se dejó en un testamento nombrado la persona encargada de cuidar a esos pequeños, pues ya se quedó desamparado, huérfano. Entonces se tiene que ir a un juez, se tiene que hacer todo un proceso muy largo y mientras el menor, el pequeñito, está ahí en incertidumbre y toda la familia, además de la pérdida, ya quedó en un estado de incertidumbre. Entonces, ahí me parece que, por ejemplo, es una obligación desde que uno es padre de familia, ya tiene la obligación, me parece, y la responsabilidad de tener un testamento y de nombrar al tutor que en caso de llegar a faltar los dos padres se encargue de ese cuidado. Entonces digo, esto nada más para el saque, ¿no? O sea, porque, a ver, a partir en muchos estados, en la mayoría de los 16 años ya puedes hacer tu testamento. Entonces, si ya puedes hacer tu testamento, ya puedes empezar a pensar en quién se va a quedar con tus cosas, aun y cuando no las tengas hoy también, ¿eh? Eso es muy importante, que el testamento empieza a funcionar, ese mecanismo se activa cuando mueres y a partir de ahí es cuando ya se siguen las instrucciones que tú dejaste en el testamento. Y otra cosa también importante, ¿es caro? ¿Es difícil? ¿Me va a tomar mucho tiempo? ¿Qué necesito saber sobre cómo es el trámite, cuánto cuesta, para que pues también yo sepa si me animo o no a hacerlo? A ver, este es otro de los mitos que me parece que sí han hecho un esfuerzo de todos los notarios a nivel nacional con las campañas del mes del testamento, se han acercado más a la gente. Este esfuerzo de tener un precio preferencial que después platicaremos en este mes, el hecho de que anuncien que solo con tu credencial de tu identificación oficial ya puedes acercarte a la notaría. Entonces, hay mucho más acceso, pero me parece que todavía hay una tarea que hacer y es facilitarlo, en donde los abogados somos bien complicados, Daniel, y creo que en el tema del lenguaje, los términos, a ver, por ejemplo, el albacea, el tutor, que ya platicamos, pero el testador, el curador, son términos que la verdad que son muy especializados para un abogado que estudió y pues que no toda la gente tenemos ni siquiera la necesidad de andar investigando eso. Debería ser un lenguaje mucho más fácil, mucho más accesible y creo que ahí es donde tenemos esa tarea los abogados de hacerlo más fácil y sencillo. Y además, otro punto que a lo mejor llegas a las notarías y que sales con más dudas con las que llegaste, ¿no? O sea, eso también como que, oye, aquí está el formato, y a ver, llénelo. Bueno, pues sí, lo lleno, pero pues no sé cómo. Me parece que el testamento es mucho más que un formato, que un machote, digamos así. El testamento es más que un machote, en donde sí hay que pensarle, hay que verle, y de lo que decías de si es caro, pues mira, a nivel nacional, cada estado tiene un precio distinto del testamento. En Ciudad de México te
puede salir en precio normal, 5,500 ahora en mes del testamento, en 3,200, pero varía dependiendo cada estado. La Ciudad de México es de los más caros, ¿no? Pero más o menos en eso anda el rango de testamentos. ¿Qué pasa? Y esto, fíjate, yo lo desconocía, gracias por compartírmelo, ahora se lo compartimos a ustedes. En el caso, por ejemplo, de las propiedades digitales, y esto es desde la información que tengo en mi teléfono celular. Digo, si ustedes deciden que nadie lo toque y destruyanlo, quémenlo, desaparezcanlo, también es válido, pero si ustedes dicen, oye, todo lo que yo tengo en mi teléfono, fotografías, videos, contraseñas de mis redes sociales, incluso, y esto es súper importante, en mi caso, por ejemplo, y en el caso de muchos creadores de contenidos de diferentes temas que tienen cuentas en redes sociales que llegan ya a ser comunidades muy amplias, pues sí es importante definir a quién va a pasar la propiedad de este tipo de activos digitales que por supuesto que tienen un valor. Esto Guillermo, nos lo platicabas antes de entrar al aire, que ya se puede hacer al menos en la Ciudad de México. Es correcto, sí, porque como bien lo decías, Daniel, o sea, puede ser algo muy valioso y no necesariamente económicamente. Y recordemos también que el testamento no es un tema económico, Daniel. Si quieres, después profundizamos en eso. Es un tema de afectos. Y las propiedades digitales, los activos digitales, muchas veces también son un tema de afecto. Y mis fotos, es algo valiosísimo, que claro, es valioso para mí, pero no necesariamente para mi vecino, ¿no? Entonces, ahí me parece que muchas personas pueden decir, oye, pues yo sí quisiera dejar quién podría tener acceso a esas fotos y nombrar un representante que es el que le den las claves y todo. En la Ciudad de México hay una reforma reciente que ya permite dejar a esta persona como autorizado y en los demás estados está pendiente ir avanzando en eso, ¿no? Pero sí creo que es algo fundamental o incluso también el tema de las criptomonedas y todo eso, en donde no necesariamente estás ante una institución bancaria, no te rigen las leyes normales, tradicionales, entonces también es importante ahí reflejar qué pasaría con esos activos Sí, si digitales. hay un token, si hay algo justamente que no hay una ventanilla de atención en donde me vayan a resolver, ¿no? Exactamente. De acuerdo. Esta pregunta creo que también es muy, muy importante y es el hecho de cómo le hacen o cómo le hacemos para designar un tutor a la hora de estar haciendo el testamento para los hijos menores de edad, porque pareciera a veces pues, que es muy improbable, lo es, pero pasa y pues hemos visto casos incluso pues en donde papá y mamá fallecen casi de manera simultánea o simultánea. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo puedo yo designar a quién se va a hacer cargo de mis hijos menores de edad? Sí, exactamente. Y ahí tienes toda la razón. Lo más seguro es que nuestros hijos no se queden huérfanos. Eso es lo más probable, la verdad, ¿no? Pero a ver, en pandemia está la estadística que hubo 130,000 pequeños menores de edad que se quedaron sin sus dos padres. Entonces, o sea, no sabes qué puede pasar. Entonces, me parece, por eso insisto que es una responsabilidad nombrar el tutor en el testamento y no cualquier persona. O sea, creo que sí es muy importante pensar muy bien quién sería esa persona elegida para, en caso de ser necesario, se encargue de ellos. Parece que hay que pensar que sea una persona que sea estable emocionalmente, que sea madura, que sea responsable, que no tenga una vida complicada, que no vea como una carga a los hijos, sino como una gracia, como un honor, como algo que lo va a hacer con mucho cariño y con mucho gusto. Y me parece que solo viéndolo de esa forma, es como se puede nombrar al tutor ideal, porque muchas veces decimos, bueno, pues es que la cuñada o muchas veces el compadre, bueno, pero si el compadre a lo mejor es bueno para la fiesta, pero no tanto para cuidar a mis hijos. Entonces, y muchas veces los abuelos dices, oye, pues es que también ya están cansados, pero pues al final tienes que escoger, y lo platicábamos, tienes que escoger al perfil del ideal. A lo mejor pues no puedes llegar con el perfil ideal, pero sí el menos malo de todos, O el ¿no? menos riesgoso, ¿no? También en términos de... El menos riesgoso. Y digo, ya esta es una conversación, ya lo decías ahorita, no nada más es heredar dinero o el testamento no es para disponer lo que pasa con mis bienes materiales, también tiene que ver con afectos, tiene que ver con responsabilidades, tiene que ver con mi familia, con mis seres más queridos, que son quienes van a tener o en algún punto podrían estar contemplados en este documento. Y esta conversación específicamente del tutor de mis hijos, de quién pudiera ser, o el tutor o tutora de mis hijos, hijas, es sumamente relevante. Ahora bien, esto creo que también es súper importante. ¿Qué tanto tiempo debería yo de actualizar mi testamento
y cómo le hago para que no se me vaya a olvidar, porque luego pareciera que, ay, no, estas cosas no se olvidan, sí se llegan a pasar. Pues mira, este es un tema que hasta los mejores artistas o incluso hasta grandes empresarios le ha pasado, ¿eh? Pero te pongo un caso reciente que tuvimos en donde una pareja hizo su testamento hace 40 años y se pusieron como herederos mutuamente. O sea, el testamento se le llama cruzado, ¿no? Yo pongo a mi esposa como heredera y ella me pone a mí como heredero. Bueno, y todo funcionó bien. Como tú dices, van teniendo más bienes a lo largo de los años y después, pues ya tenían 70, 80 años más o menos y fallece la señora y después fallece el señor. Entonces, en ese caso, como ya tenían bienes inmuebles, pues los herederos, los hijos, tuvieron que pagar dobles gastos de notario y dobles impuestos de traslado de dominio por esa propiedad que tenían. ¿Por qué? Porque como muere primero la señora y el heredero era el señor, pues entonces, en ese caso, ahí se tenía que pagar ese impuesto, ese traslado de dominio, y después del señor hacia los hijos. Entonces, y todo por no actualizar el testamento. Entonces, cuando tú bien dices, oye, pues es que cada cuánto hay que actualizarlo, yo te diría es cada que las circunstancias cambien. Hablábamos de, oye, pues tenemos hijos menores de edad, son unas circunstancias, ¿no? Pero si ya son mayores de edad, oye, pues ya tengo que empezar a ver cuántos hijos tengo que empezar a ver el tema de la equidad, que la equidad también es un súper tema, en donde cómo se mide la equidad, la justicia, el que trabaja, el que no trabaja, todo ese tema que también es fascinante y de películas. Y después, cuando ya me voy haciendo más grande, pues son otras circunstancias, ¿no? Entonces hay que me parece que también esto va muy en relación con el ser consciente de en qué etapa de la vida vivimos y saber que esto es una rueda, ¿no? Que vamos subiendo y después vamos bajando y que en esa rueda tenemos que ir modificando pues todo lo que habíamos pensado y que el testamento no es labrado en piedra, ¿no? Y algo que también es importante que lo consideremos es justamente el hecho de qué pasa, hablando de finanzas personales, con las deudas. Y va en dos sentidos. Primero, las deudas, es decir, yo tenía una tarjeta de crédito, tenía otros créditos al momento de fallecer. Y vamos a pensar en el escenario donde no tengo testamento. ¿Quién se hace cargo de esas deudas? Eso por un lado. Y si yo soy una persona que le ha prestado mucha lana a mucha gente en la vida, y quizás son, o a lo mejor digo, hasta préstamos más formales, ¿no? Si quieren. Pero yo pudiera dejar a un cobrador para que se haga cargo aunque yo fallezca. Sí, es muy buen punto, porque ese es otro mito que yo también he escuchado, Daniel, en donde, oye, pues ya cuando muerto el perro se acabó la rabia, pues no es cierto, con las deudas no es cierto. Cuando yo debo, si me muero, todos los bienes que yo tengo, de ahí se tienen que pagar esas deudas. Y el albacea, hace rato que mencionaba el tema del albacea, el albacea no es otra cosa que la persona que yo dejo encargada de pues hacer todo el inventario, digamos, el balance financiero que tuve, que lo van a entender tu auditorio perfectamente, el balance financiero que tengo hasta el momento de mi muerte, hace el balance, ve los activos, ve las deudas, tiene que pagar las deudas. Ahora, lo que tú decías de las deudas bancarias o las tarjetas de crédito, en la mayoría de los casos, muchas veces ya tienen un seguro para precisamente que si falta el deudor, de ahí el seguro llega y paga. Pero eso es importante que se revise porque no en todos los casos sucede y puede haber sorpresas y entonces los familiares o los herederos tienen que pagar esas deudas de lo que se dejó. Ese es cuando yo debo, pero cuando a mí me deben, también es importantísimo que esos préstamos, si los quiero cobrar o quiero que mis hijos o mis herederos los cobren, los tengo que documentar, tengo que hacer contratos, tengo que hacer pagarés, tengo que dejarlo muy bien claro, porque si no hay nada por escrito, documentado, pues esa deuda, pues el deudor, pues se va a hacer de la vista gorda, ¿no? Sí, y justamente no es porque pues yo lo vaya, o sea, pues yo qué voy a hacer ya con ese dinero si ya estoy más en el más allá, pero precisamente para dejar a mi familia protegida, para garantizar que ese dinero termine en manos de la gente que a mí verdaderamente me importa, es que sirve hacer este tipo de anotaciones. Dos preguntas. La primera, ¿qué pasa con la situación del SAT con una persona que fallece? Tiene y está dado de alta y mensualmente pues le toca pagar sus impuestos y todo, pero fallece. ¿Alguien lo tiene que dar de baja? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿qué pasa si a mí me dejan en un testamento, aparece que me dejaron una propiedad? Porque ha habido muchos comentarios, no, pues es que pues te van a hacer pagar y que te es un gastadero, pero mejor que me la hereden en vida, que me la donen. Ay, pues sí, chucha, ¿no? Y luego, no sé, yo la pensaría. A ver, el SAT no te perdona nada, ya lo sabemos, ¿no? Y digo, platicando tú y yo, tú decías el comentario de que de algo no te salvas, son de la muerte y los impuestos, y aquí es precisamente ese tema. Entonces, cuando fallece, pues la persona que hizo su testamento, ahí el albacea
que es el que se encarga de hacer todos los trámites, es el que se encarga de dar de baja con el acta de función, da de baja ese RFC, pero da de alta otro que es el de la sucesión de estos bienes, de todos los bienes que se van a heredar. Ahí se tienen que seguir pagando todos los impuestos que se generen hasta que no se les entreguen a los herederos. Ahí es, y después ya cuando se les entreguen a los herederos, ya ellos son los que se encargan, ¿no? Pero no te salvas de ese tema. Y la otra pregunta es de, oye, pues cuando es una propiedad, pues mejor que me la hereden. Oye, ese me parece que es un tema, parece risa, pero es bien serio. Y también me parece que hay que ser conscientes de que una herencia es un regalo y hay que estar eternamente agradecidos con el que nos elige para ser el heredero. Y hay que corresponder con seriedad y compromiso y tomarlo esto como un tema de, oye, me está cayendo realmente del cielo, no tienen por qué regalarme nada ni nombrarme como heredero, lo están haciendo por un tema de cariño y de amor, y en ese sentido, pues si hay que pagar algo, pues con mucho gusto lo voy a pagar, pero me parece que es hasta mostrar cierto ingratitud, y digo, yo lo he platicado con muchas personas este tema, y qué bueno que sale, de sí hacer conciencia de esa muestra de afecto que involucra recibir, o más bien que te den algo, ¿no? Es algo espectacular, como para que estar viendo el tema de, no, pues entonces mejor no me hubieran dado nada, ¿no? Entonces, creo que ese es el enfoque y la forma de verlo. Y se paga en este caso, como en la adquisición de cualquier propiedad. Si me la dejaron heredada, pues sí me tocará pagar gastos notariales que están relacionados con el cambio de propietario en la escritura, evidentemente, traslado de dominio. Eso se pagará en cualquier escenario. Si yo quiero comprar una casa, si quiero comprar un departamento al 100%, igual, si me lo heredan, esos serían los gastos notariales que yo tendría que contemplar. Exactamente, los gastos normales que cualquier traslado, ¿eh? No hay un impuesto a las herencias en México, pero sí, como el cambio de propietario de un coche, es lo mismo Ajá. Sí, o sea, en una propiedad. me heredan un carro, pues yo tengo que ir y pagar el cambio de propietario, eso no Claro. me lo regalan bajo ningún escenario, lo mismo en el caso de una casa. Y digo, y esto es básicamente opinión, y si te ha tocado verlo, pues esta técnica, no es que si me lo donan mejor, cuando te lo donan de todas maneras tienes que hacer el cambio de propietario en esos documentos cuando corresponda, ¿no? Exactamente, nada más que a lo mejor ahí estamos pensando en que me lo donen y que mis papás paguen los gastos de Híjole, sí, escrituración. nada más falta, pues, no sean así, por favor. Nos dice aquí Lupita Pasos, nos dice, ¿hay algo como una cesión de derechos que puede entrar en vigor cuando la persona fallece? La cesión de derechos es la transmisión de un derecho a una persona. Entonces, si todos los herederos están de acuerdo que ciertos derechos se le queden a uno de los herederos o a varios, así se puede implementar esa cesión. Pero es como decirle que un inmueble se le va a asignar a dos de los hijos en lugar de los cuatro, suponiendo que son cuatro. De acuerdo. Por favor, aquí les dejo la página de Mento para que le echen un ojo, les escriban en sus redes sociales cualquier duda muy particular, revisen precisamente, y ahorita con eso cerraremos, cuáles son los servicios o los distintos paquetes que tienen de asesoría, acompañamiento para la elaboración lo más eficiente posible de un testamento. Hay que buscar que sea un proceso eficiente y útil porque cuesta y porque toma tiempo y porque es una decisión sumamente relevante. Nos dice aquí Samantha Orozco, dice, si hago un testamento, y si en algún momento he dicho ahorita presupuesto en lugar de testamento, discúlpenme, luego se me cuatrapea, ya hablo más de presupuesto que de testamento. Nos dice Samantha, si alguna vez hago un testamento en la vida y nunca lo cambio por X razón, ¿ese testamento va a ser válido? Sí, ese testamento es el que se queda. Ese es el ejemplo que te ponía de que estas personas que hicieron su testamento hace 40 años y lamentablemente en ese caso ese es el que aplicó y ni modo, tenían que Y lo que también ahí algo decía. importante, háblenlo con su familia, díganles, oigan, existe un documento, no se lo voy a enseñar para que no anden de metiches ahorita, pero hay un testamento, está aquí, cuando yo me pele, lo pueden ir y consultarlo. En muchas ocasiones fallece la persona con seguros de vida, con testamentos, con muchos temas financieros que deberían de ser del conocimiento, dominio de la familia. Nunca se habló del tema, nunca se dijo dónde estaban las cosas, y son unas broncas que pueden llegar a tomar años incluso en resolverse, cuando es tan sencillo decir, oigan, aquí en este sobrecito, miren, aquí está todo, o lo tengo en este archivo en la nube, etcétera. Muchas gracias. Dice, en el testamento puede entrar los juicios o demandas. Dice, voy a entrar en un juicio intestamentario y me preocupa qué pasará si me pasa algo a mí. Sí, o sea, la pregunta es, oye, como no había testamento, tengo que irme a un juicio, pero ¿qué pasa si yo muero? Pues entonces, en ese caso, mis herederos son los que tendrían derecho a seguir esa demanda y ya se va haciendo una cadena cada vez más complicada, pero sí, claro que tienen derecho todos, ¿no? Oye, perdón, Daniel, pero ahí lo que decías
de comunicarlo. Con eso, ese es el último mito que quería comentarte, que es precisamente las sorpresas no son, o sea, en el testamento, ese tema de la novela, no funciona, ¿eh? Hay que socializarlo, hay que hablarlo, hay que comunicarlo. Ese es, me parece que uno de los más importantes temas. Desde luego que hay temas familiares profundos y complejos y dinámicas y temores, pero creo que si se enfrentan ahora, todavía hay posibilidades de hacer cambios y ajustes para que después cuando yo me vaya no quede todo ahí una ruptura familiar, ¿no? Entonces es importantísimo lo que dijiste y en lo que nosotros más nos concentramos precisamente en Mento. De acuerdo, aquí está la página, nuevamente por favor échenle un ojo, vale muchísimo el tiempo que le dediquen a revisarla, a contactar ya sea a Guillermo o a su equipo, porque de verdad quienes estén ya considerando esto y estén tomando en cuenta las recomendaciones que les compartimos durante esta plática, les puede ayudar mucho el servicio que proveen en Mento. Esta está muy buena esta pregunta. ¿Se puede hacer un testamento con varios escenarios? Dice, por ejemplo, ¿no? Si dejo a mi esposo de heredero, pero pues si fallece conmigo y en ausencia se queda alguien más, ¿esto es posible? Exacto, sí, es muy importante con varios escenarios porque ¿qué pasa si faltan los dos padres al mismo tiempo? Bueno, pues y suponiendo que tienes hijos menores de edad, ¿no? Ahí sí, me parece que es lógico poner a tu esposo o tu esposa, ¿no? Pero si faltan los dos, entonces los hijos, pero llega el tutor para administrar ese patrimonio. Pero después, si falta toda la familia, bueno, pues entonces aquí, o sea, todo eso se puede poner precisamente por eso decimos que el testamento no es un machote, aunque en el notario te lo mande que hay quienes son los sustitutos, no, pues sí, pero espérate, vamos a pensarle bien en todos esos escenarios, en todas mis circunstancias y cómo lo podemos dejar de la mejor manera, ¿no? Porque si bien no lo tienes que eternizar, tampoco es una cosa de 5 minutos, ¿eh? Hay que dedicarle. Perfecto. Alicia Tejeda nos dice, para reducir gastos a mis herederos, ¿conviene más el usufructo vitalicio o el testamento? Bueno, dependiendo también la situación de cada quien. Pero a ver, un usufructo va a implicar gastos, si es usufructo de una propiedad, va a implicar gastos notariales, como ya dijimos. Entonces es un desembolso hoy de que va a minorar lo que tienen que pagar los herederos después. En el testamento tendrían que pagar todo después, pero digo, podría ser una forma. Si lo único que importa es buscar el tema económico de cuánto se va a pagar de impuestos y de notarios, habría que pensarlo, pero me parece que es mucho más amplio que eso y hay que verlo con una perspectiva más integral y ver a la familia, ver el patrimonio, cómo está conformado todo mi patrimonio, ver qué edades tiene. O sea, va mucho más allá de solo decir, el usufructo es la receta secreta que nos va a resolver todos los problemas, porque cada situación es distinta. ¿Qué es el usufructo vitalicio? Perdóname, tienes razón, estoy hablando de que somos complicados y ahí está el usufructo. A ver, cuando tienes una propiedad, pues tú la puedes rentar, vender, lo que sea. Entonces, pero si le pones un usufructo, por ejemplo, le quiero dar la propiedad a mis hijos, ¿no? Pero yo quiero quedarme viviendo en ella, entonces digo, a ver, yo me quedo con el usufructo vitalicio porque ahí la puedo usar y puedo tener los frutos. Es un término complicado romano, pero es usar y si quiero la puedo rentar. Por eso son los frutos. Entonces, pero no la puedo vender porque mis hijos son los propietarios. Y cuando yo muera, ellos ya van a poder hacer lo que quieran con esa propiedad. Ese sería el usufructo vitalicio, ¿no? Entonces, funciona en algunos casos, pero otra vez hay que ver cada situación. En el caso de tener mascotas, y esta es una pregunta también muy, muy, muy importante, ¿qué pasa? ¿Los puedo agregar en mi testamento en términos de decir, oye, hay una albacea, hay un tutor que se haga responsable del cuidado de los animales una vez que yo ya no esté? A ver, esta es buenísima porque nosotros precisamente en Mento, y ahorita entro en ese tema, tenemos un plan que se llama Ángel Guardián, que es precisamente para que pienses en todas las circunstancias que tienes que ver cuando tienes hijos menores de edad, pero también mascotas. Y ahí explicamos que es importante también ver quién se queda a su cargo. No puedes heredarle a una mascota, porque pues, en México no tenemos eso de la noticia de que la señora de Francia que le deja todo a su gatito. Pues no, aquí, pero sí puedes dejar un legado. Un legado es cuando quieres dejar un bien en particular a una persona específica. Entonces, por ejemplo, mi perro Tiberio, pues, se lo dejo a mi hermana Paola. Entonces, Paola, todo lo tienes que especificar el nombre, todo correctamente, ya en lenguaje mucho más legal, pero tienes que decir a quién se lo va a quedar para que todo funcione bien, ¿no? Digo, en términos generales también, si no lo haces, con que tú lo hables y que sea un acuerdo moral de familia, esto es más tema moral que legal, ¿no? Pero si quieres, también lo puedes dejar en el testamento para darle esa formalidad. Perfecto. Guillermo, rapidísimo, ¿qué encontramos en Mento? Aquí está la página y justamente con todo detalle a qué se dedican ustedes. Bueno, pues mira, Mento es una plataforma digital que se enfoca a que las familias puedan planear
su testamento con una visión integral que vaya más allá de lo legal y contemple el cuidado, la empatía, la armonía entre todos los miembros de la familia y también los futuros herederos. Y ahí lo que hacemos es, con unos videos tutoriales y con información clara, sencilla y útil, enseñamos, o sea, te volvemos ¿cómo se dice? De cero a ninja en 5 minutos. Y después te damos una asesoría en línea con este enfoque más personalizado, más empático, y después te recomendamos con una notaría avalada por Mento por nosotros, para que todo vaya en este mismo servicio, que lo queremos hacer muy integral, muy fácil y sencillo para las personas que están interesadas en hacer su testamento. Perfecto. Y septiembre es un muy buen mes porque además tenemos septiembre, mes del testamento, que es una jornada notarial a nivel nacional en donde se puede encontrar hasta 50% de descuento en el costo habitual de este trámite, ¿es correcto? Es correcto, exactamente. Entonces ahora en las notarías a nivel nacional hay precios preferenciales, en Mento también tenemos precios preferenciales, se pueden meter ahí a la página y encontrar nuestros planes, el que más acomode sus necesidades. Pues ya aquí les dejamos página, redes sociales, échenle un ojo, de verdad, es una decisión de los pilares de nuestra tranquilidad en temas financieros, en temas emocionales, en temas de afectos, familiares, en fin, es una decisión muy importante y como ya vimos, pues las condiciones prácticamente están dadas para que todo mundo, que ya somos adultos, responsables, podamos empezar a considerar y planificar nuestro testamento. Mil gracias, Guillermo. Muchas gracias, Daniel. Mis queridos culturicuates y culturicuatas, mil gracias por haber estado en esta transmisión. Hasta la próxima.